Hola, 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 mi gente bella, mi gente preciosa, mi gente hermosa de este canal. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida, me siento bendecida por estos momentos de vida que podemos compartir, por estos instantes tan hermosos en los que podemos comunicarnos y transmitirnos energía, mucha energía, mi gente bella. Venezuela en este momento tan fuerte en que estamos atravesando. Tierra bendita, tierra de promesa y de destino. Venezuela, te hablamos desde, no del corazón, sino de lo más profundo del alma, porque lo que nos está ocurriendo, lo que está ocurriendo en ti no es solo político, ni económico, ni humano, es un movimiento espiritual profundo, una batalla entre la luz y la oscuridad, siempre lo hemos hablado. Vamos a sacar aquí cartas, fíjate algo. Ángeles y cristales, tenemos la moldavita, un cristal precioso, nos habla del anticonformismo, de que las cualidades nunca, las cualidades únicas son una parte muy importante del propósito de nuestra vida. Ser y sentirse diferente de los demás no es malo. Lo voy a poner acá, aquí tenemos nuestras guacamayas hermosas. Sí, mi gente bella, este mensaje es muy potente justo en este instante, nos habla de que Venezuela, una vez atravesado este portal que estamos atravesando, este momento que estamos viviendo tan fuerte, tan difícil, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Venezuela va a ser espejo de iluminación en el que se van a visualizar muchos otros países, un espejo en el que se van a ver y van a aprender muchísimo, muchísimo de nuestra patria. Venezuela está llamada a ser grande, a ser luz, a ser tierra de gracia y bendición, después de tanta oscuridad, mi gente bella. Sí, Señor, vamos aquí. La intensidad. 800 siempre, 800 siempre. Tiene tiempo que no sacaba 800. Fíjate algo. Nos viene aquí la fuerte curación por la que estamos atravesando, por la que está atravesando el país, la intensidad con la que esta curación viene. El poder ahora mismo, el 3 de espadas en el centro de la baraja de la lectura, nos está hablando de las fuertes traiciones que están habiendo en este instante a nivel de interno en el régimen. Condicionamientos, falta de coordinación, mucha falta de coordinación, muchos problemas a nivel de logística, a nivel, fíjate, el arcano mayor del loco. No me gusta leer 800 al revés, vamos a darle la vuelta. Tenemos aquí 4, tenemos un momento bastante potente. Fíjate cómo están manejándose las energías en este instante. Veo mucho manejo de energía oscura, esto no es un secreto para nadie. Para todos es una noticia de que en estos días hemos visto cómo está levantando estatuas, monumentos, símbolos, bajo la apariencia de tradición, muy entre comillas, pero con intenciones que no provienen de la pureza. Intentan, como siempre lo han hecho, manejar energía más que oscura. Manejar energía más que oscura, energía que no está bendecida, que no vienen de la pureza. Son intenciones macabras, intenciones muy malas las de este régimen, como siempre. Ellos han manipulado durante mucho tiempo muchísimas energías a nivel oscuro y lo sabemos. Pero todas estas energías en este momento se les viene en su contra. Sí, Señor, se les viene en su contra. Intentan manipular energías sagradas. Han jugado con mucho fuego, han jugado con muchísimo fuego, han manipulado energía de nuestros ancestros de una manera increíble. Han usado, manchado, ensuciado el nombre en esta última oportunidad de nuestro cacique Guacaipuro, de Urtia, de nuestros espíritus tutelares, como si el alma de Venezuela pudiera ser usada para un propósito distinto al de Dios, y no lo van a lograr. Esto tiene un desenlace muy breve. A mí en el corazón siempre, ya tengo y se los dije en la lectura pasada. A mí este mes de octubre, de verdad que me parece definitivo, me parece una fecha de mucho cierre. Más que todo porque octubre está siendo un mes de cierre, se cierran ciclos, no solo en Venezuela, en muchas partes, y se requiere que Venezuela sea libre, que Venezuela abra sus puertas, que Venezuela empiece a andar el camino al que ha sido invocada, al que ha sido llamado. Es momento de comprender esto, mi gente, se los hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Fuerte, fuerte, fuerte. Aquí está, tenemos arcanos muy duros.
Tenemos arcanos muy duros en este instante. Ochocen es muy fuerte, muy franco a la hora de hablar de la caída, de la ruptura, de la estructura, de la pirámide en la que se ha sostenido el régimen. Veo a dirigentes aislados, encerrados, como decir, en sitios hasta oscuros, en sitios hasta donde les llega muy poca la iluminación, mucho miedo, mucho terror, mucho pánico, y lo hemos hablado muchas veces. Me están hablando mucho también de me están hablando muchísimo de lo que viene siendo ya no solo el comprar la parte de la avaricia, de comprar los militares, sino que muchas empresas en Venezuela desde hace un tiempo para acá se han venido montando, cuyos dueños son gran parte de estos militares que les han endulzado la mano. Entre comillas también, porque aquí todo es entre comillas, mi gente, haciendo empresas ilegales, legítimas, donde el lavado de dinero está siendo constante, con la promesa de que pueden sacar a sus familias por lo menos. Esta gente la veo muy cargada de dinero, muy cargada de pertenencias, de lujos, de propiedades, de empresas, pero muy vacíos y con la mente muy turbada, muy perturbada, porque saben que todo lo que tienen se les ha caído, se les está cayendo y se les va a seguir derrumbando. Esta gente ya sabe lo que les viene, ya saben el proceso que se está viviendo en este instante, saben que les quedan días, poco tiempo, muy poco tiempo les queda para que esto se materialice. En nuestra línea de tiempo adecuada, ya Venezuela es libre. Venezuela ha atravesado este momento. Venezuela está en una transición, en un cambio hacia la libertad, hacia la evolución. No importa allá donde vayan estos seres y las tramoyas o las formas en que ellos intenten librarse del brazo largo de la justicia, porque les va a alcanzar. Muchos se han ido del país, muchos están intentando sacar a sus familiares de la forma que sea. Otros simplemente están haciendo empresas ilegales, empresas ilícitas para lavar, blanquear dinero, para hacer mil cosas. Pero también esta mujer, la hermana de se me va el nombre, Delcy Rodríguez, esta mujer tiene muchísima alma negra, alma oscura. No le importa ni siquiera, no tiene ni más mínimo dejo de espiritualidad en su ser. No le importó hasta casarse con una persona de otra, simplemente para salvar su pellejo, para poder obtener una nacionalidad de los Emiratos. Ella quiere, eso no es un secreto tampoco para nadie, ella intenta ya una vez comprometida, casada, pues tener cierta impunidad, pero es que de la divina no se salva nadie, mi gente, de la divina no se salva nadie. Crecimiento, valor, espiritualidad, darse cuenta, pueblo, démonos cuenta, estamos abriendo los ojos. Venezuela atraviesa en este momento un portal de luz muy grande, un portal de luz bastante fuerte, un propósito inquebrantable, un propósito al que todos estamos llamados a cumplir, tanto dentro como fuera de Venezuela. Tanto los que se han quedado, como los que nos hemos ido, como los que pensamos en volver, como la gente que está afuera, que ha plantado semillas y que no podrá regresarse solo de visita, pero el valor se aumenta, se multiplica, evoluciona. Esta evolución es innegable, mi gente. Gracias. Esta evolución es innegable, este cambio es innegable. Ya estamos viendo. El color verde es muy importante en este momento. No se me mira en la mente esa sortija tan llamativa de color verde de este Maduro. Yo también conozco un personaje que tenía una sortija y hace unos cuantos añitos solo fue la manito y la sortijita, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando? De Gaddafi, claro que sí. A mí me late que a este le va a pasar lo mismo. Va a quedar nada más el dedito y la sortijita. Ay, con la justicia, con Dios no se juega, mi gente. Con Dios no se juega, con la divinidad no se juega, con los seres espirituales no se juega, y esta gente es lo que más ha sabido hacer, es lo que mejor se le ha dado, de verdad que sí, es lo mejor que se le ha dado. Ellos han disfrazado la cultura de oscuridad, ellos han intentado disfrazar a la historia, a nuestra historia, mancharnos, pero el corazón despierto reconoce lo falso. Nosotros reconocemos lo falso. El alma de nuestra nación es noble, es grande.
que late desde los Andes hasta el Caribe, mi gente, no nos vamos a seguir dejando engañar, claro que sí. 9 de copas, nunca mejor dicho, as de fuego, acción. Otra vez me sale el loco, se me ratifica con el loco de 8 zen. Tenemos aquí el arcángel Metatrón haciéndose presente. Tenemos actos de fe, mi gente, actos de fe, mucha oración. Vamos a seguir manteniéndonos en oración. Nuestros deseos se cumplen. 9 de agua nos habla de que nuestros deseos se cumplen. Las preocupaciones se difuminan, se van. El amor vuelve a nuestra alma, a nuestras vidas. Esas lágrimas que hemos derramado, esas madres que han sido torturadas durante años porque sus hijos no están con ellas, van a volver. Aquí hay libertad, acción, haz de fuego. Ninguna alma que haya partido en manos de este régimen, ninguna lágrima que se haya derramado va a ser en vano, mi gente. La justicia se hace presente. Así como la torre nos indicó en 8 zen de que a cada uno de ellos les va a llegar su justicia. Al que no le llegue la justicia de los hombres, le va a llegar también la divina. En este momento hay aires para entusiasmarnos porque se perfila en el horizonte mucha acción, mi gente. Me gusta porque esto es gente ya en Venezuela a nivel de milicia ya infiltrada, mucha gente infiltrada y el régimen lo sabe. Aquí mucho ascenso profesional, hay mucha elevación, mucha transformación y esto no se viene dando desde ahora. Esto es gente que ha estado desde dentro, desde el tuétano del régimen, aportando información, aportando para la evolución, para salir de este régimen. Esto no es algo improvisado, no señor, esto va a marcar un cero, va a marcar un inicio del reloj para Venezuela, desde la hora cero. Sí señor. Wow, 6 de aguas, 3 de aire. Otra vez me vuelve a salir 3 de espadas, como en 8 zen. Me salió en el centro de la carta, se me ratifica el loco y el 3 de espadas en 2 cartas distintas, mi gente. Una gran pérdida, pero muy, muy grande a nivel de terreno, a nivel de capacidad, a nivel de muestra de fuerza. Vamos a ver flaquear al régimen de una manera como nunca antes, hasta pedir y suplicar por sus vidas. Sí, señor, aquí va a haber el tiempo necesario y suficiente para que Venezuela cure sus heridas, para que sanemos nuestras heridas, pero no se van a borrar las cicatrices, porque esas cicatrices van a quedar allí para recordar lo que nunca más podemos volver a repetir, lo que más nunca puede volver a Venezuela. Hay que sacar este cáncer, este tumor cancerígeno, estas células malignas desde el fondo, desde adentro. Aquí mucha necesidad del perdón, de perdonarnos entre hermanos, mi gente bella, entre familias. Han pasado cosas muy feas, muy tristes, pero sobre todo perdonarnos a nosotros mismos los momentos que hemos dudado, los momentos que quizás hemos creído que esto no iba a salir bien, que esto no iba a funcionar, que Venezuela no iba a poder ser libre nunca. Yo no culpo a esas personas que no las apoyo, pero tampoco las culpas que han perdido la fe. Ha sido mucho tiempo de dolor, muchísimo dolor. Y esas personas, tanto nosotros mismos, perdonarnos a nosotros como entender lo que pasa por el corazón de cada quien. Aquí hay recuerdos que se avivan. Aquí me gusta mucho el 6 de aguas con el 9 de aguas y el as de fuego porque nos está hablando de reencuentros, de cuestiones relativas con niños, posiblemente familias que empiecen a unirse, madres con sus hijos, gente que se encuentra. El 6 de agua nos habla mucho de nostalgia, de felicidad, de alegría, de abrazos con llanto, pero de felicidad. Qué bonito, me gusta mucho. Mira la tierra, aquí tenemos el encuentro, la entrada, obviamente ya esto, mira, aire, tierra, ya nos vemos la situación que está pasando ahora mismo en los cielos de Venezuela y más movimiento que va a haber, más movimientos que van a haber, vamos a ver muchísimos movimientos en las horas siguientes. Mucho más movimiento a nivel de tierra, sobre todo noticias dentro de Venezuela a nivel de tierra. Ese señor. Incursionan por tierra, si incursionan por tierra, ya lo han hecho, tienen detectados sitios importantes que detonar, que eliminar, plantaciones.
laboratorios, pistas clandestinas, aeronaves clandestinas, todo esto lo tienen ya ubicado para actuar y hacerlo. Mi gente, vamos a recibir dones. Venezuela está recibiendo en este momento dones y más que vamos a recibir dones. Muchos a nivel de evolución, de avance, de prosperidad. Otros en forma de dinero, en forma de tiempo para crecer, esfuerzo. Vienen nuevas oportunidades profesionales. Esto nos habla de recibir a manos llenas una bendición, de poder solventar situaciones, problemas, con el pasado, de poder librar, como decir así, librar por todos. Es como un librar por todos. Llega un punto en el que es como, vuelvo y lo repito, como un comenzar de cero, como el loco nos dice, permítete soñar. Permítete soñar. En este momento la caja de Metatron nos lo dice, permítete soñar que todos tus sueños serán realidad. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me encanta. Ya sabes, si me conoces desde hace tiempo en el canal, que me encanta leer, usar varias cartas de tarot de diferentes mazos porque eso nutre mucho la lectura. Vamos a cerrar con esta, mi gente, vamos a cerrar con esta. Qué fuerte, mi gente bella, mi gente hermosa. Bendiciones a nuestra María Corina Machado, protección para ella, bendiciones, luz infinita, alegría por ese premio. Lo va a recibir viendo a su país en libertad, claro que sí. Ella recibe su Nobel de la Paz con Venezuela libre. Gracias. Porque la energía así lo quiere. El Espíritu Santo está descendiendo con fuerza sobre nuestra tierra y nada podrá detener el proceso de purificación que ya ha comenzado. Sí, señor. Wow, es que ya 8 de bastos es noticias, avance de noticias inmediatas, sota de copas. Un hombre joven, alto, va a tomar liderazgo en Venezuela a la hora de dar órdenes para lo que es a nivel de comandancia, de comandar. Sota de copas, caballero de copas. Aquí hay liderazgo, evolución. Un hombre alto, joven, con voz de mando, con poder, con capacidad con don de mando, pero con muy buen corazón. Va a ser noticia, un hombre con mucho corazón, un hombre que ama a su patria, ama a su tierra, ama a Venezuela. Puede ser un venezolano, sí señor, un venezolano que va a tomar un papel de liderazgo o va a salir de un cierto estado como de silencio. Para que diga, uy, ermitaño, sí. A otro, mira. Nunca mejor dicho, a este señor, este sujeto que está dentro, que está usurpando este narcotirano, este narcoterrorista, todo lo que se le puede decir a Maduro, adjetivos se los lleva toditos él, va a estar, ya su alma lo está, pero él va a estar físicamente encerrado en un sitio. Él va a pasar horas encerrado, posiblemente días encerrado, algo me están hablando de horas, pero encerrado, pero va a ser abruptamente extraído de ese sitio. Con una mano adelante y una mano atrás, mi gente, intentando quedarse con lo que pueda, pero ni con la vida. O sea, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Caballero de bastos le viene encima, no le va a quedar ni siquiera. Fíjate que tenemos aquí al caballero que es como que más lento, es como que va a paso, como con estrategia al caballero de bastos, que es la orden ya dada, es el más veloz de los caballeros del tarot. Ya con las órdenes dadas, fíjate cuánta velocidad hay aquí, cuánto basto hay también, iniciando y terminando con bastos. Esto nos habla de fuego dirigido directamente hacia el objetivo. Fuego dirigido hacia el objetivo. Y ni con lo que tienen puesto. Fondo de la baraja tenemos otro caballero, mi gente. Caballero de oros. Todo el apoyo está ya dado y más que se va a dar. Más apoyo vamos a ver que llega a Venezuela a nivel de milicia, a nivel de profesionales en la materia de extracción, profesionales en la materia de esa gente que sabe lo que está haciendo, no solo a nivel policial, a nivel militar, sino que también a nivel policial, a nivel de estrategia, de inteligencia. Y esto ya viene corriendo desde hace tiempo, solo que en silencio. Y ahora es que se va a dar, ya se dio la orden, ya se está ejecutando, porque esto es acción. Wow. Esta gente ha querido dominar al pueblo desde lo simbólico, pero han
Han ignorado siempre lo más esencial. Venezuela tiene guardianes, mi gente. Guardianes de luz, de justicia y de amor. Guardianes que custodian los ríos, las montañas, los cielos y las ciudades. Y ellos han despertado, mi gente. Y están furiosos. Están furiosos, mi gente, están furiosos. Aquí veo el 5 de copas, conflictos, discusiones, corazón oscuro, corazón retraído, gente escondida, gente acorralada, mi gente, sin esperanzas. Aquí se sube la emperatriz, claro que sí, se sube la emperatriz. Esto es muy buena noticia, me gusta cómo se empieza a despejar esto. Sale la emperatriz con sabiduría. Con sabiduría, ella también está dando órdenes. Aquí veo alianza. Alianza es un hombre alto, militar, de porte delgado, venezolano, está siendo comandado y está en coordinación, mucha estrategia, mucha inteligencia y mucha sabiduría. Nuestra premio Nobel, pues mira, se las trae y es una mujer no solamente fuerte, potente, sino que la inteligencia se le está desbordando en estos momentos, está siendo divinamente guiada e iluminada. Está teniendo el atino de que cada palabra es divinamente guiada, claro que sí. El loco nuevamente, tercer mazo del tarot que sacó en la noche y el loco vuelve a salir, ha salido en los 3. Gracias, gracias, gracias. Inicio desde cero, comienzo para Venezuela. Empieza a contar. 6 de bastos, me encanta, amo el 6 de bastos, victoria, laureles hacia la emperatriz, coronación en libertad, coronación en libertad. Esa es la seña, esa es la acción. Sota de espadas, muy bien, y la suma sacerdotisa no podía faltar. Aquí no va a quedar títere con cabeza, mi gente. No va a quedar títere con cabeza. Aquí han jugado con mucha magia negra y la divinidad ya se cansó. Ya creo que hasta el maligno se ha obstinado a esta gente. Hasta el maligno se ha obstinado a esta gente. Viene un corte literal de cabezas, pero brutal. Se cortan, como dicen en el mundo taurino, rabo y orejas, mi gente. Rabo y orejas y a correr que para luego es tarde. Muchos conflictos, muchos pájaros en el aire, muchos conflictos, mucha acción. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, si tienes alguna pregunta por allí. Bueno, se ve que todo se ha consumado, es cuestión de tiempo. La duda podría ser si el mundo está en Panamá, porque como en cuestión de horas puede pasar algo, tiene que estar el presidente para tomar la presidencia. Me vuelve a salir otra vez el 3 de espadas. Mira, es particular esto porque en los 3 mazos me ha salido tanto el loco como el 3 de espadas. Mucha ratificación aquí, mucha ratificación. A Edmundo lo van a estar, fíjate, esto ya está pactado, hay convenios. Edmundo va a estar en el momento indicado, en el momento preciso e indicado, va a estar donde le corresponde estar. En el momento adecuado, está respaldado, está protegido. Esto ya está pactado, mi gente. Los enamorados, arcano mayor de los enamorados, está ya pactado. Reina de Oro tiene muchísima protección y ya está, como decir, dado el ejecútese. Posiblemente, ciertamente puede ser que esté cerca de Venezuela. Arcano mayor, pactos, convenios, Reina de Oro, aporte, mucha energía de apoyo y de acción. Sí, rotundo. Él está preparado para asumir su cargo, para asumir su rol, para asumir el cargo presidencial como ha sido elegido legalmente por todos los venezolanos. Claro que sí. ¿Otra pregunta? No. Ok, fíjate algo. Se levanta, mira, hay tempestades, muchas tempestades, mucho movimiento de tierra en Venezuela. Mi gente, vamos a tener cuidado con lo que vienen siendo inundaciones, derrumbes, inundaciones temporales. Ya sabemos que en esta época en Venezuela siempre llueve muy fuerte, es temporada de lluvia, tomar previsiones, lo sabemos todos, pero este año ha sido particular y está siendo particular y va a ser particular. Una etapa de lluvia un poco más larga, el agua está limpiando, mi gente bella, el agua está limpiando. Hay que tomar previsiones, hay que evitar ir a sitios donde hay afluentes y ríos que pueden haber crecidas, hay que evitar todo esto, hay que tener mucho cuidado porque vienen momentos duros, Venezuela. Esto no va a ser fácil, esto va a ser rápido, pero duro. Nadie nos ha dicho que ha sido fácil. Para poder celebrar y brindar, primeramente se va a pasar por un momento bastante fuerte en Venezuela, un momento de bastantes nervios, tensión, de
prevenir, mi gente, cuidar nuestros hijos, cuidarnos nosotros, tomar un buen recaudo porque vienen momentos bastante fuertes. Bueno, Wow. hay una duda en realidad, ya que en la lectura se habló de un militar venezolano. Sí. Conociendo a María Corina, su mente estratégica, porque ella se cuida mucho en su proceder, incluso le dedicó su premio a Donald Trump, es si hay militares, policías retirados que van a estar en el proceso de recuperación de la democracia y de la eliminación del chavismo, para que a los ojos del mundo se vea de que fue un trabajo en conjunto de militares venezolanos con ayuda de militares extranjeros. Porque también Ujú. se unió un buque argentino y se sospecha de que el buque argentino trae militares en retiro venezolanos. Vamos a ello, mi gente bella. Vamos a sacar el centro. Ok, esto viene bueno. Ujú. Otra vez el loco debajo del diablo, el sol. Ya te voy a responder. Fondo de la baraja, haz de espada, el ejecútese. Bueno, mi gente, eh, resumiendo, totalmente sí. Hay mucho movimiento, mucha fuerza venezolana, militares venezolanos, mucha fuerza interna, ayudando, colaborando, actuando. Esto va a ser como un empujón, como el empujoncito que hacía falta, como que el toque, como que el tocar un botón. Todo esto de las incursiones de los marines, todo este movimiento está generando y ya está ejecútese para que tanto fuerzas externas como internas ya en Venezuela, de venezolanos, de fuerzas militares, de militares que unos ya han estado todo el tiempo en contra de esta situación, otros se han volteado. Van a trabajar y van a actuar y van a empuñar armas en contra del régimen, armas que les han sido dados para que para defenderlos, para que los defiendan, van a ser utilizadas en su contra. En su contra hay victoria, hay logro, tanto de los militares que nos van a apoyar, de fuerzas externas como de fuerzas internas en Venezuela. Incursión y levantamiento de armas, no solamente no solo porque el loco también nos habla de pueblo molesto, de pueblo que va a explotar, que va a salir a gritar. Es un decir, hasta aquí ya no puedo más, hasta aquí ya no puedo más. Esto es un momento fuerte porque la gente misma va a romper las cadenas, la gente misma va a romper las cadenas, ya la gente le ha visto la cara al diablo, ya la gente lo conoce y no le teme. Este régimen ha jugado con el diablo y lo van a ver llegar. Lo van a ver llegar de manos también del pueblo, no solamente de apoyo internacional, sino del mismo pueblo cansado, obstinado. Y ojo, que esto rompe fronteras. Esto sale también de Venezuela. Este trabajo no solo se queda en Venezuela. Fíjate que teníamos a Hojas de Espada aquí la reina de espadas. Tenemos que esto marca precedentes. Cuidado porque Cuba también se va a ver beneficiada de esto. Pero mira, así de rápido sale el sol también para Cuba. Me están diciendo, el trabajo se está haciendo. El trabajo se está haciendo. La idea es liberar tanto a Venezuela como a Cuba. Literalmente una detrás de otro. Sí, señor, sí, señor, sí, se levantan las tempestades, sí, la mentira intentará, madre mía, la mentira, ellos intentarán que parezca verdad todas sus mentiras, todas sus falacias, pero todo lo que no está alineado con el propósito divino va a caer por su propio peso. Los falsos altares están siendo derribados. Los falsos altares van a ser derribadas. Esas estatuas van a ser derribadas, mi gente. Las máscaras se rompen, se terminan de romper. El pueblo se levanta. No tanto por la ira que sí, ¿no? Sino por la conciencia que se ha generado, el crecimiento a nivel de conciencia, por la certeza de que somos hijos de la luz, por la certeza de que estamos protegidos y que ya se acabó el tiempo de oscuridad en Venezuela. Rey de bastos, esto me gusta cada vez más, vamos a hacer el cierre, la muerte tiene que salir, otra vez me sale el 5 de copas y la sota de espadas.
Pues miren, mi gente bella, si hay alguna duda ya yo no la tengo. Tengo ya la certeza. Esta gente salen como, es que es la misma columna, 3 arcanos mayores para mí muy fuerte, el diablo, la muerte y el loco. Salen con los mismos medios que ellos han utilizado para reprimir a la patria. Con eso te lo dejo allí. Salen de la misma manera, se toman no una cucharada, la caja entera de botellas de medicina, de su propia medicina. Sí, señor, ese veneno que les han dado ellos al pueblo, que han esparcido al mundo, ese daño, se les devuelve. Es que esto es potente, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué te puedo decir? Agradecida por estar conmigo en estos instantes, por compartir. Voy a intentar conectarme mucho más seguido porque las energías están muy potentes, muy chispeantes. Me siento agradecida, contenta porque ya he podido ponerme al día con las lecturas personalizadas. Se abre nuevamente el portal para que puedan ustedes anotarse si quieren lecturas personalizadas. Nomás déjamelo por mensaje, nos ponemos al día. Escríbeme un correo, déjamelo saber para ponernos en contacto contigo. ¿Y qué te puedo decir? Qué alegría que todo esto esté pasando, mi gente. El sol está para Venezuela. Mi gente bella, mi gente hermosa. Esto es un trago amargo, pero va a pasar y va a pasar rápido. Vamos a decretarlo, vamos a estar siempre en oración, siempre con una luz blanca encendida en nuestras casas, posiblemente una velita, siempre con intención, una velita blanca a nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, a nuestros guías espirituales, en esa deidad que le tengamos fe, mi gente, en esa deidad que tengamos fe. Vamos a nuestro José Gregorio Hernández, nuestra madre Rendiles, vamos a mantener nuestra casa siempre una luz, con mucho cuidado y precaución, una luz, una velita blanca en un sitio seguro, con intención, con fe, para alumbrar a Venezuela siempre el camino, porque el sol va a brillar para todos, mi gente. Te amo mucho, hasta la próxima.